laboratorio, Willy, por favor. Y les va a mandar el punto número 2 y el punto número 3, porque esos son los puntos que terminamos para el día de hoy. Si no hay- Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a comenzar entonces a continuar con el punto número 2, que fue donde nos quedamos la última vez. Solo que permítanme que vamos a... Bueno, vamos a comenzar entonces el punto número, como les digo, vamos a... Ay, Dios, hay que permítanme. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Vamos a repetir que es bien importante que tengamos claro que la actividad financiera que realiza el Estado la realiza fundamentalmente buscando poder eh, cobrar los tributos que le permiten tener los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Que esas necesidades no son de tipo particular, sino que son fundamentalmente las necesidades que le permiten a la sociedad tener lógicamente una mejor. Estoy compartiendo pantalla, no, estoy admitiendo porque les dije que no sé qué fue lo que pasó aquí. Ya voy a llegar al número y ya dejé de compartir, sí, porque les estoy dando ingreso y no puedo compartir si les estoy dando ingreso, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver aquí. Entonces yo les decía que es importante que tengamos en cuenta cuál es la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Y esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de algunos criterios. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta el aspecto económico. Este aspecto económico lo desarrolla muy bien Francisco de la Garza. Y él dice que la actividad financiera del Estado tiene una dimensión económica por cuanto que ha de ocuparse de la obtención e inversión de los recursos de esta índole, dice él, necesarios para el cumplimiento de sus fines. Situación que condujo en muchos casos a hacer pensar que la ciencia financiera era una rama de la ciencia económica y le atribuyen naturaleza económica, considerando que todas las cuestiones financieras tienen su solución en la denominada teoría de la producción, en la teoría del consumo y la acción cooperativa de la producción de bienes públicos y en la aplicación estricta de leyes económicas. Cuando se desarrolla la tesis economista, lo que sucede es que se le atribuye a la actividad financiera del Estado una naturaleza económica que, como se señaló anteriormente, repercute en la obtención de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Por eso es que yo les he repetido a ustedes varias veces que el Estado no obtiene recursos
para tenerlos en el banco, para poder tener grandes cantidades de dinero, sino que lo hace con un fin principal. Y el fin principal, sinceramente, es obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, ni siquiera necesidades particulares, sino las necesidades de la población. Cuando se habla de la población, se habla de la sociedad que todos conformamos. Es muy importante aquí tener claro que las explicaciones de este tipo muchas veces no son uniformes, y eso es lo que sucede en este caso. Tienen muchos puntos de coincidencia. ¿Y por qué es que coinciden? Porque consideran a la actividad financiera estatal como un fenómeno económico, pero son diferentes en las explicaciones que cada uno formula. Aquí vamos a considerar lo que dice Héctor Villegas. Y Héctor Villegas dice que esta tesis, que le da un aspecto económico a la actividad financiera del Estado, responde a las ideas del liberalismo clásico. Esta teoría fueron elaboradas bajo las premisas de la concepción individualista. Esta concepción individualista veía un Estado restringido a satisfacer las necesidades públicas primarias de la población, lo cual lo llevaba a formalizar una especie de contrato económico con los ciudadanos. Luego de ese aspecto económico que es completamente... Sí, porfa. Disculpen, pero me estoy ahogando, que no traje el agua, entonces ahorita la estoy pidiendo. Entonces vamos a continuar. Y en el aspecto político, nosotros nos colocamos porque son insuficientes las teorías económicas. Y al ser insuficientes las teorías económicas, hay que tomar hay que tomar otra teoría. Hay que dejar a la teoría económica y hay que irse fundamentalmente a las teorías que tienen que ver con el aspecto político. Permítanme un momentito. Y esto, la insuficiencia de las teorías económicas, indujo a Grisiotti, que era considerado como el eminente maestro de Pavia, considerando que Pavia es una región de Italia, a orientar su enseñanza hacia un concepto integral de las finanzas. Y ya no solamente, ya le dio un predominio al elemento político, ya no económico, porque lo económico era insuficiente. Entonces le dio predominio al elemento político. Y aquí tenemos que considerar que la actividad financiera del Estado tiene repercusiones de orden político. Grisiotti, agregó que teniendo presente la naturaleza de la actividad financiera y que son los fines del Estado los que satisfacen la actividad financiera, se debe de aceptar que esta actividad tenga necesaria y esencialmente una naturaleza política. Tomaba como puntos de partida al sujeto activo, o sea, al Estado. Los procedimientos coercitivos mediante los cuales se procuraba recursos, los fines de bien político que perseguía el Estado y los principios de repartición de la carga financiera entre los particulares. Entonces, aquí es importante que ustedes tomen, y vamos a repetir esto para que lo tengan claro, que tomen como punto de partida al sujeto activo. Y yo les pregunto, en la relación jurídica tributaria, ¿quién es el sujeto activo? Es el Estado. El Estado. El Estado que mediante procedimientos coercitivos procura los recursos, procura
que se paguen impuestos. Y cuando se pagan impuestos, procura recursos. Y que tiene fines políticos, entre los cuales está el de la repartición de la carga financiera entre los particulares. Aquí hay otra situación que plantea Sainz de Bujanda y él dice, no puede ocultarse este aspecto, que es el aspecto político, en virtud que la actividad financiera constituye una parte de la administración pública y esta a su vez está integrada por el conjunto de actividades y servicios destinados al cumplimiento de los fines de utilidades generales. Es evidente que solo puede tenerse un concepto preciso de la actividad financiera del Estado partiendo de una noción clara. Y esa noción clara tiene que ver con la organización y los fines del Estado. Aquí es importante considerar que Pugliese dice que la naturaleza de la actividad financiera del Estado es política. Y él da varias explicaciones que creo que ustedes los va a hacer llegar a la misma conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Porque es político el sujeto y el sujeto activo es el Estado. Y el Estado es un ente político. Políticos son los poderes de los que éste aparece investido. Político también son los fines para la obtención de los recursos que desarrolla la actividad financiera del Estado, argumentando que todos los principios son económicos. Entonces, tenemos principios económicos, pero también tenemos principios políticos. Y esto lo tenemos que tener claro. Que aparte de tener principios económicos, tenemos principios éticos. Pocos, pero tenemos. Tenemos principios sociales, técnicos, jurídicos, que el ente público utiliza en el desarrollo de la actividad financiera. Y miren ustedes que tener principios éticos nos conduce a una sociedad diferente, porque no me dejarán mentir que las últimas noticias relacionadas con Argentina nos sorprenden muchísimo. Nos sorprenden muchísimo. Y se hablan casi de presupuesto del Estado. Entonces, aquí es importante que en el desarrollo de la actividad financiera, a pesar de la particular eficacia que esto significa, siempre esté subordinado al principio político que domina y endereza toda la actividad financiera del Estado. Cuando nosotros elegimos a las autoridades del Poder Ejecutivo, es bajo ese principio político de elegir y ser electo. Y como les vuelvo a repetir, nadie revisa el plan de gobierno, eso les viene flojo. A nosotros lo que lógicamente, disculpen, solo voy a cargar la computadora antes de que se apague. Entonces, como les decía, y nadie nos interesa el plan de trabajo, más nos llama la atención las canciones, los candidatos, que los aspectos que verdaderamente nos tienen que importar, como el propio plan de trabajo. Y eso bajo la óptica de lo político. Aquí agrega Pugliese en un libro que se llama Curso de Ciencia de las Finanzas, dice,
En los estados modernos, el derecho de consentir al pago de los tributos, eso quiere decir exacción de los tributos, porque aquí están considerando ese término que exacción es extraer, y es extraer de los recursos privados de un ciudadano los tributos de acuerdo a la Constitución que le permite satisfacer las necesidades de la población. Pero pongan ustedes atención en esto, y esto dice: en los estados modernos, el derecho de consentir a la exacción de los tributos atribuidos en la Constitución directa o indirectamente a los ciudadanos solo puede extenderse en sentido relativo. Una negativa absoluta a consentir al Estado la exacción de medios económicos necesarios para su existencia equivaldría a un acto de rebelión política, dice él. Y entonces aquí la controversia es: ¿la actividad financiera del Estado tiene una naturaleza política o tiene una naturaleza económica? De aquí es que la actividad financiera del Estado encierra más elementos ficticios que reales, dice él, y obedece a eso, a problemas semánticos, dado que la solución al enigma que se plantea es sencilla. Ahora, aparte del aspecto económico y aspecto político, aparece el aspecto sociológico, claro. ¿Y por qué aparece el aspecto sociológico? Porque esto tiene que ver con la sociedad. Vamos a detenernos un poquitito aquí y yo voy a tratar de ingresar a los compañeros que hacen falta. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, licenciada. Licenciada, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Sí, entonces, se escucha, licenciada. Gracias, muy amable. Entonces, aquí en el aspecto sociológico vamos a tomar en cuenta lo que dice Wilfredo Pareto Marcelo. ¿Qué dice él? Dice que este aspecto resulta, ¿qué está pasando por ahí? Cuéntenme. Bueno, él dice que este aspecto resulta de que el régimen de los tributos y del gasto público ejerce una determinada influencia, dice, más o menos decisiva sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado. Vamos a dar ingreso aquí, permítanme. Okay, del Estado. Vamos a ver aquí. Ahí está. Dice, los fines políticos de los impuestos aparecen muchas veces inspirados y condicionados por apetencias y anhelos que laten en grupos sociales, que actúan dentro de cada organización política, y la clase gobernante define la política a seguir, pero esta es producto de su elección. Y aquí tenemos lo que dice el tratadista griego Angeliopoulos, y él dice: la política fiscal no puede ser una política neutral versus, y él dice, vis a vis versus de la economía y de la comunidad. Porque el aspecto sociológico tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la sociedad. Y así era como nos enseñaba la escuela clásica, que ha de estar enderezada hacia la realización de los objetivos del Estado, acordes con el fin supremo de la prosperidad social. Y aquí aparece lógicamente el aspecto jurídico. Mire cómo todos van teniendo relación y no los podemos mandar a la lona.
tienen que ver con el aspecto económico, tienen que ver con el aspecto político, tienen que ver con el aspecto sociológico y hoy vamos a ver el aspecto que nos gusta a nosotros, que es el jurídico. Y aquí nosotros vamos a tomar en cuenta lo que dice Francisco de la Garza y eso es lo que señala Ernesto Flores Zavala y él dice, quien señala que la actividad financiera que realiza el Estado, como el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometida al derecho positivo. Claro, nosotros necesitamos leyes que nos regulen todo lo relativo a los impuestos y miremos para eso lo que dice el artículo 239, que a mí me gusta repetirle, me gusta que lo entendamos claramente, porque ese es el principio fundamental donde descansa la tributación. ¿Qué dice el 239? Lo vamos a leer de una vez. Para quien no lo ha leído nunca, por favor ponga atención o lo lee en su casa. Pero ¿qué dice el 239? Dice, principio de legalidad. En otros países, ese es el principio de reserva de ley. Y dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Pero de una vez hace la división más generalizada de los impuestos. Y los impuestos en esa clasificación más generalizada pueden ser ordinarios y extraordinarios. Y cuando habla de impuestos, de arbitrios y contribuciones especiales, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? De tributos. Dígame cómo se dividen los tributos, que les he dicho hasta la saciedad. ¿Cómo se dividen los tributos? A ver. En gastos, en ingresos y egresos. ¿Cómo se dividen los tributos? Eso es lo que tiene el presupuesto. El presupuesto público tiene dos grandes partidas, ingresos y gastos. ¿Cómo se dividen los tributos? Hasta la saciedad les he dicho cómo se dividen. En impuestos, en arbitrios y en contribuciones especiales. Y me recuerdo que les dije que desde el punto de vista doctrinario estaban las tasas. Les puse el ejemplo también que no se había emitido el código tributario municipal y por eso es que las tasas están incluidas en el código municipal. ¿Se los dije o no? Sí, licenciada. Pongamos atención a esto. ¿Cómo se dividen los tributos? En impuestos, en arbitrios y en contribuciones especiales de conformidad con nuestra legislación, pero también doctrinariamente existe en la tasa. Y eso lo tiene el artículo 239. Sigo leyendo. Dice, le voy a repetir eso, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. ¿Sí que manda? ¿Alguien marcó por ahí? ¿Solo se les disparó? Dice la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y las recargas, las infracciones y las sanciones tributarias son nulas ipso iure. Las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, lógicamente, la actividad financiera que realice el Estado, así como toda la actividad administrativa, está sometida al derecho positivo. Y uno de los ejemplos es el principio de legalidad que está contenido en el artículo 239 de la Constitución. A este respecto, hay algo que aquí le señala Giannini. ¿Y qué dice Giannini? Giannini dice que este aspecto resulta a partir del hecho que la actividad financiera del Estado se encuentra sometida al derecho, en virtud de que todas sus manifestaciones se encuentran en la ley, su principal disciplina, su base esencial, pues es en esta actividad donde pasan estas dos situaciones, donde se administra dinero público
el dinero que es sustraído de la economía de los particulares para la satisfacción de las necesidades públicas. Esa es una. Y la otra, porque la enorme masa de riqueza destinada a esos fines da origen a un complejo de relaciones cuyo ordenado desenvolvimiento requiere un sistema de disposiciones imperativas. ¿Y dónde están las disposiciones imperativas? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están las disposiciones imperativas? ¿Dónde está? Está en la ley. Y nosotros tenemos lógicamente el contenido que señala el código, nuestras disposiciones reglamentarias como la ley de la SAT y la ley orgánica del Banco de Guatemala que estamos leyendo en este momento. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, continuemos entonces. Licenciada, perdón. ¿Sí? Solo dijo que eran impuestos, arbitrios. Lea su artículo 239 en la Constitución, ¿qué dice? Que se dividen en impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Si nos vamos a lo contenido en el Código Tributario y las tasas, si nos encontramos desde el punto de vista doctrinario. Y ese artículo 239 divide los impuestos. ¿Y en qué dividen los impuestos? En ordinarios y extraordinarios. Muy amable, licenciada. No tenga pena. Bueno, ahora, conclusión. Entonces, ahora la conclusión nos la da Francisco de la Garza. ¿Y qué dice él? Que se puede concluir diciendo que la naturaleza de la actividad financiera del Estado no puede considerarse unilateralmente. Eso quiere decir, no puede ser solo económica, no puede ser solo política, no puede ser solo sociológica, no puede ser solo jurídica. ¿Y por qué? Porque es una actividad dominada por un ente que es político como lo es el sujeto Estado. Recuerden ustedes que la relación jurídica tributaria, les dije yo, que divide el elemento personal en dos sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el Estado. Entonces, el Estado, lógicamente, es un ente político. También los medios que utiliza son económicos. Sus fines son sociales. Y estos elementos van complementados con el aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque las leyes es un fenómeno inseparable en un Estado de Derecho. Eso quiere decir que no puede ser solamente dentro de un aspecto. Cada uno de los aspectos debe de considerarse como un todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, ¿cuáles son las fases de la actividad financiera del Estado? Nosotros las unificamos en 3 momentos fundamentales, pero ustedes van a encontrar libros que dicen que son 4, que son 5, que son 6. Nosotros las vamos a uniformar en 3 momentos fundamentales. Puede ser que ustedes encuentren un libro que tenga 4, que tenga 5, que tenga 6, pero nos vamos a ir por los momentos que son 3, que son los que nos interesan a nosotros. En primer lugar, permítanme, voy a darle ingreso aquí. Bueno, Catherine Quevedo, la clase comienza a las 7. Entonces yo le voy a pedir de favor que trate de entrar por lo menos en los primeros 10 minutos, porque esto nos genera un poquito de desorden. Luego tiene levantada la mano, me salió aquí, Paola Yanira Aspuac Martínez. ¿Necesita algo? ¿Algún comentario? Ya estuvo, fue un error. Bueno, buenas noches, licenciado. No, disculpe. No tenga pena, Paola. Entonces vamos a continuar nosotros con nuestro tema. Entonces, tomando en cuenta esos 3 momentos fundamentales, vamos a decir que nosotros vamos a estudiar las 3 fases siguientes, que son recaudación u obtención de recursos, gestión o administración de los recursos y la erogación o gasto. A nosotros nos interesa, en primer lugar, desarrollar bien la primera,
porque si no se desarrolla la primera, no va a haber ni segunda ni tercera. La primera fase es la que se llama recaudación u obtención de los recursos. Esta es una fase primordial, yo diría una fase importante. ¿Por qué? Porque es la que fundamenta a las demás. Es la que va a hacer posible que se realicen los otros dos momentos, las otras dos actividades. ¿Por qué? Porque esta fase nace de la necesidad que tiene el Estado de agenciarse de los fondos suficientes para poder funcionar. Esencialmente, el Estado puede obtener fondos por medio de dos grandes fuentes. En primer lugar, cuando actúa en uso de sus facultades de jus imperium, que le permite imponer a la sociedad tributos y mayormente cobrarlos. ¿Cuál es esa facultad jus imperium? Es la facultad que tiene el Estado de lograr coactivamente el pago de los impuestos. En segundo lugar, tenemos por medio de la explotación de su propio patrimonio o instituciones propias. Y yo les dije a ustedes que no solamente de los impuestos el Estado obtiene ingresos, sino que puede poner a trabajar sus impuestos, sus bienes patrimoniales, atendiendo como bien patrimonial la clasificación más clásica, valga la redundancia, que nosotros conocemos. ¿Y cuál es esa definición más clásica que nosotros conocemos? La que divide los bienes en bienes muebles o inmuebles. Es pues el Estado el facultado aquí para buscar donde estime necesario los recursos para poder funcionar. Y aquí cabe señalar que es una obligación ciudadana contribuir a enterar recursos del Estado. Y no porque lo diga yo ni porque lo diga ningún libro, porque el artículo 135 de nuestra actual Constitución de la República dice que son deberes y derechos de los guatemaltecos, dice A, B y C, y a nosotros nos interesa la D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y cómo es que nosotros contribuimos a los fondos públicos en la forma prescrita en la ley? Sencillo, pagando impuestos. El Estado cuenta con órganos especificados y especializados para tal función. Y ahorita vamos a mencionar dos que son las que nosotros estamos leyendo en las leyes orgánicas. ¿Cuáles son estas? La ley, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Banco de Guatemala. Ahora pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa se llama gestión o administración de los recursos. Esta fase consiste en la programación, en la distribución y en el manejo de los fondos del Estado, los cuales ha adquirido ya en su primera fase. Y si ustedes se recuerdan, nosotros dijimos que es necesario que él recaude los recursos necesarios en la primera clase, porque ahí es importante, si no, no va a haber segunda ni tercera etapa. Aquí se practica en forma inseparable la contabilidad pública, claro, porque en la gestión está el manejo de los recursos que se han obtenido, pero al mismo tiempo el pago de los gastos que permite satisfacer las necesidades de la población. Entonces, es importante, y aquí se ha considerado, que el Estado no es un experto administrador de los recursos, pero esta situación depende esencialmente de la honestidad de los funcionarios y empleados que integran las instituciones del Estado. Y por eso yo les decía, las instituciones no solo son un presidente y una vicepresidenta de la República, es que el factor administrativo lo hacemos muchos y todos tenemos que tener honestidad, porque los que de manera permanente se mantienen en una institución son los de abajo, y ahí también hay mocos, ahí también da catarro. Entonces no son solo los de arriba, los que saben verdaderamente
cómo se efectúa el trabajo son los de abajo, porque son los que deberían de tener una carrera administrativa. ¿Para qué? Para que la administración se maneje de mejor manera. El día que nosotros tengamos esa honestidad de nuestros funcionarios y empleados públicos que integran las instituciones del Estado y velemos por una política financiera que utilicen los gobernantes, tendremos un país completamente diferente. Permítanme un momentito que vamos aquí. Bueno, Karen Hernández. Las clases comienzan a las 7 de la noche y usted se está uniendo a las 7:40. La clase ya prácticamente está por finalizar. Yo le pido que a la próxima vez ingrese en los 10 primeros minutos porque esto nos genera confusión para los que sí hacen un sacrificio y están recibiendo las clases. ¿Me escuchó? Sí, licenciada. Gracias. Perfecto. Entonces, yo les decía, esta fase requiere el trabajo de varias instituciones estatales. ¿Cuáles son esas instituciones? En primer lugar, quiero que tengamos claro el Ministerio de Finanzas Públicas. Y aquí participan dos instituciones que son parte del Ministerio de Finanzas Públicas, que es la Dirección de Contabilidad del Estado y la Dirección Técnica del Presupuesto. Estas dos entidades están bajo la coordinación del Ministerio de Finanzas Públicas y a esto se le agrega una secretaría del organismo ejecutivo que es la Secretaría de Planificación y Programación, CGPLAN. En tercer lugar, tenemos la tercera función y es la erogación o el gasto. Y aquí esta fase es donde se emplean los fondos que el Estado ha obtenido en la primera fase. Y de una vez, en la forma, se planifica cómo se van a gastar de acuerdo a lo determinado en la segunda fase, donde se administran los recursos. Bien determinando que ha quedado establecido por medio de un presupuesto público que de conformidad con la ley es aprobado por el Congreso de la República y el ser aprobado por el Congreso de la República tiene carácter de ley. Bueno, vamos a ver quién nos está causando ahí problemas. ¿Quién será? ¿Quién activó su micrófono? Bueno, porfa. Entonces yo les decía que el gasto que realiza el Estado debe de estar orientado a satisfacer sus necesidades y las de la comunidad, pues dicho presupuesto ha sido creado con la orientación de la satisfacción de las necesidades sociales. Y cuando nosotros hablamos de la satisfacción de las necesidades sociales, estamos hablando de la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Aquí tienen especial participación en esta fase la Dirección de Contabilidad del Estado, la Tesorería Nacional y la Contraloría General de Cuentas. Lógicamente, la Contraloría General de Cuentas como un ente fiscalizador de los bienes del Estado. Y ustedes saben que si se hace mal uso de los bienes del Estado y la Contraloría de Cuentas observa esa situación, tiene la obligación de denunciar ante el Ministerio Público para que haya persecución penal. El mal uso de fondos públicos da lugar, ustedes saben, de conformidad con nuestras leyes positivas a la existencia de la persecución penal. La Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución que nace en el seno de la Constitución Política de la República, que es desarrollada posteriormente en una ley y que nosotros vamos a estudiar la ley de la Contraloría General de Cuentas. Todos en su Constitución, por favor, en el artículo 232, de ahí en adelante vamos a ver. Aquí tenemos contemplado el capítulo 3. Y el capítulo 3 se llama Régimen de Control y Fiscalización. Y aquí tenemos que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general todo el interés hacendario de los organismos del Estado
de los municipios, de las entidades descentralizadas y autónomas, así como en cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esa fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización y funcionamiento y atribuciones será determinado por la ley. En segundo lugar, elección del Contralor General de Cuentas. De una vez la Constitución nos dice esto y dice, el jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho organismo. Solo puede ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades que incluyan las carreras de contaduría pública y auditoría de cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. 234. Requisitos del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe de ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido la profesión por lo menos durante 10 años. Facultades del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar intervenciones en los asuntos de su competencia, todo ello conforme a la Ley de Servicio Civil. Artículo 236. Recursos legales. Contra los actos y resoluciones de la Contraloría General de Cuentas proceden los recursos judiciales y administrativos que señala la ley. Yo les pregunto, ¿puede el Contralor de Cuentas reelegirse? No, licenciado. No, licenciado. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Lo establece el artículo 230, perdón, vamos a ver, 233. Así es, La Constitución perfectamente Política. bien. Entonces, ahí es donde nace la Contraloría de Cuentas, como una norma constitucional que luego va a ser desarrollada por la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Ahora, ¿qué autoridades participan en la actividad financiera del Estado? De acuerdo con el apartado anterior y de acuerdo a las 3 fases de la actividad financiera del Estado, las autoridades que participan son la Superintendencia de Administración Tributaria, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí hay un error. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, de la Dirección de Contabilidad del Estado y la Dirección de la Tesorería Nacional. Por aparte está la Secretaría de Planificación y Programación y la Contraloría General de Cuentas, que está desarrollada como un principio constitucional. Dudas, preguntas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, Willy, que usted está ahí recibiendo clase, le pediría que me haga favor de mandarles el punto número 2, el punto número 3 y de una vez el laboratorio de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, si es tan amable. Vamos a comenzar. Doctora. Muchas gracias. Vamos a comenzar el punto número 4. El punto número 4 es el tema que se desarrolla y se llama recursos públicos.
¿qué vamos a ver de los recursos públicos? Vamos a ver definición, clasificación, y para ver la clasificación vamos a ver lo que dice Héctor Villegas, Luyani Fonrouge y Mauricio Duverger. ¿Qué son recursos públicos? Yo les dije a ustedes que el Estado, como sujeto activo de la economía pública, para poder cumplir con la satisfacción de las necesidades de la población, debe garantizar gastos con fines de interés general. Por lo tanto, para poder cubrir esos gastos, debe obtener los recursos indispensables para su subsistencia. Y es importante entonces nosotros saber lo que es la palabra recurso. Y la palabra recurso es toda suma de dinero devengada por el Estado o sumas de dinero que efectivamente han ingresado a la Tesorería Nacional. Entonces yo les digo, el Estado ejerce su poder coactivo. Con ese poder coactivo nos obliga a nosotros a pagar los impuestos. Y cuando nosotros ya pagamos impuestos y están depositados en las bancas del Estado, ahí ya tiene los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Tal como lo señala Héctor Villegas en su libro Manual de Finanzas Públicas, los ingresos devengados a favor del Estado se suelen llamar de tres maneras con las siguientes palabras: recurso, ingreso o entrada. Es importante también señalar que los estudios sobre recursos públicos son más antiguos y más profundos que las teorías relativas a los gastos públicos. Actualmente los ingresos obtenidos por el Estado para poder satisfacer las necesidades de la población no son solamente a través de los impuestos, sino está cuando explotamos nuestros bienes patrimoniales, cuando se emplea el poder coercitivo, que es efectivamente cuando se cobran los impuestos, cuando se contratan empréstitos, cuando se reciben ayudas y donaciones, y lógicamente cuando nosotros no pagamos nuestros impuestos en tiempo y se aplican penalidades. Los recursos del Estado se pueden clasificar de tres maneras: ingresos tributarios, en ingresos por empréstito o préstamo e ingresos por explotación del patrimonio. Aquí es importante que sepan que hoy por hoy quedan fuera de los recursos públicos los obtenidos de la guerra y la conquista. En la actualidad son elementos que han perdido importancia. Ahora que lógicamente ya se acerca la Semana Santa, vamos a comenzar como los romanos, los fenicios y todas esos de las antiguas culturas, lógicamente los mirábamos peleando y cuando lógicamente peleaban, ¿qué era lo que pasaba? Cuando peleaban, cuando había guerra, se conquistaban unos territorios por otros y lógicamente se obtenían recursos, pero esa hoy es una figura que está en desuso. Y este era un medio para acrecentar la riqueza de un Estado, que hoy por hoy es completamente inaceptable. De esa cuenta, entonces, los recursos públicos nosotros los podemos definir como las cantidades de dinero o bienes que el Estado recibe en propiedad para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas y en el sostenimiento de sus organismos, atendiendo a que los recursos que recibe el Estado son de naturaleza variada. Es necesario insistir que la mayoría están constituidos por recursos monetarios.
Y aquí vamos a ir tomando ciertas definiciones. Y la primera definición de recurso público que vamos a tomar es la que señala Bielsa. Bielsa es un autor citado por Manuel de Juan. ¿Cómo se define el recurso público? Él dice que es todo caudal. Caudal es cierta cantidad de dinero que fluye a una entidad pública, que fluye al Estado en virtud de un ejercicio financiero que está destinado a la realización de los fines de la misma. ¿Y cuál es la realización de los fines de la misma? La satisfacción de las necesidades de la población. Manuel de Juano, al estudiar este tema de relevante importancia, define los recursos públicos así. Los recursos públicos son todas las cantidades de dinero o bienes que obtiene el Estado en propiedad. ¿Para qué? Para emplearlos legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas. Hay otra definición, porque ustedes van a encontrar miles de definiciones. Esta definición es de Gustavo Ingrosso, y a Gustavo Ingrosso lo señala Giuliani von Rusch, y dice que él define a los recursos públicos como el dinero que llega a poder del Estado para atender la necesidad financiera de los servicios públicos. El jurista Giuliani von Rusch los define como las entradas que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico y social. Valdés Costas, que se recuerdan ustedes que es aquel profesor uruguayo que hemos estudiado, y él dice, son los ingresos en la tesorería del Estado. Nosotros le llamamos tesorería pública, la tesorería que es una dependencia de la administración de las finanzas públicas, y es cualquiera que sea naturaleza, que pueda ser naturaleza económica o naturaleza jurídica. Pero nosotros también podemos conceptualizar el término recursos públicos, y son las erogaciones a cargo del Estado, que son atendidas con recursos de variada naturaleza. Y esa variada naturaleza puede ser patrimonial o de derecho privado unos o de carácter público otros, sin excluir categorías. Ahora, ¿cuáles son los elementos del recurso público? Nosotros vamos a tomar la clasificación de esos elementos que nos da Salvador Oria. ¿Qué dice Salvador Oria? En primer lugar está el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Es el que nos cobra coactivamente los recursos. Y lógicamente es el sujeto activo de la economía pública. Los medios económicos que constituyen la riqueza que el Estado recibe, que en su mayor porcentaje es en forma coactiva, y son los tributos. ¿Cómo pueden dividirse los tributos? Y así lo tiene el 239. Impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Si nos vamos desde el punto de vista contenido en el Código Tributario, pero si nos vamos más allá y nos vamos en la doctrina, también existen las tasas. Luego, el otro elemento es la autorización legal para percibir dicha riqueza. Y eso es que todas las leyes tributarias están contenidas en una ley. O sea, para poder cobrar impuestos debe de haber una ley previa a la existencia de los tributos. Y eso no lo digo yo, no lo dice cualquier doctrinario, lo dice el artículo 239 de la Constitución que hemos leído. Y el otro elemento es que esa aplicación de la riqueza se tiene que estar de acuerdo a los fines del Estado. ¿Y cuáles son los fines del Estado?
la satisfacción de las necesidades sociales. La satisfacción de las necesidades sociales. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si ya no hay nada de eso, pasen feliz noche, que Dios los bendiga, siempre con cuidado. Nos vemos primeramente Dios el día jueves. Se cuidan. Muchas gracias, licenciada. Tenga feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Ustedes no tienen retrasadas, son otros. Pasen Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Que estén bien. Dios Willy, feliz noche. Feliz noche, Linda. Adiós, cuídense, cuidado con y váyanse directo a su casa, mucho